Entonces, integrales de superficie van a ser muy análogas a las integrales de línea, solo que lo que antes eran movimientos unidimensionales, ¿sí? Movimientos sobre curvas, la variedad de dimensión 1 es la curva, ahora va a ser la variedad de dimensión 2, sea la superficie, algo que sea, bueno, un plano o en el espacio tridimensional, bueno, va a ser un plano deformado, ¿sí? Va a ser una superficie, algo de dimensión 2, algo en lo que uno puede moverse básicamente en 2 dimensiones, ¿sí? Si se queda pegado a la superficie. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir básicamente superficie, primero superficie parametrizada, después decir qué quiere decir orientar. ¿Sí? Cuando teníamos una curva, era más o menos sencillo la orientación, porque uno decía, bueno, tengo una curva que va desde un punto P hasta un punto Q, hay dos orientaciones posibles. La orientación que me lleva desde P hasta Q y la contraria, la que me lleva desde Q hasta P. Cuando tenemos una superficie, entonces tenemos que decir algo equivalente. ¿Cuáles son las dos orientaciones de la superficie? Vamos a tener que orientar superficies. Y ahí hay un poquito más de trabajo porque, bueno, la superficie tiene dos dimensiones para moverse y entonces vamos a tener que definir cuál es la dirección que orienta la superficie, que no va a ser justamente ninguna de las dos dimensiones en las que uno se mueve, sino la normal a esas dos dimensiones. Una vez que tengamos las superficies bien definidas, lo que vamos a hacer es análogo a lo que hicimos con las integrales de línea. Definir la integral para el campo escalar, ¿sí? Que no va a depender de la orientación de la superficie esa, y la integral para el campo vectorial, que sí, va a ser como nos pasaba con la integral de línea, que el flujo va a depender de para qué lado de la superficie estemos atravesando. Entonces, la idea es trabajar de manera análoga a lo que hicimos con integral de línea, pero ahora en dos dimensiones para ver la integral de superficie. Bueno, la integral de los campos escalares la vamos a llamar integral. La integral de los campos vectoriales, así como a veces usábamos la palabra circulación cuando estábamos en integrales de línea, si era una integral de un campo vectorial en curva cerrada, o le decíamos trabajo a la integral de línea de un campo vectorial. Bueno, ahora las integrales de superficie de campos vectoriales, además de llamarse integrales de superficie de campos vectoriales, van a tener otro nombre, que es flujo de campo vectorial. Entonces, cuando vean la palabra flujo, simplemente quiere decir integral de línea de campo vectorial. Bueno, ¿cómo vamos a definir las superficies? De manera totalmente análoga a lo que hicimos con las curvas. Entonces, con las curvas decíamos, bueno, tengo un intervalo AB y una función alfa de t, que para cada t me da un punto, bueno, en el espacio Rn. Vamos a trabajar siempre con superficies en R3 nosotros. Podríamos hacer superficies en Rn, pero vamos a trabajar siempre con superficies en R3 para que sea fácil determinar las normales haciendo productos vectoriales. Entonces, vamos a partir ahora de un dominio bidimensional, ¿sí? Porque la superficie es algo de dimensión 2. Entonces, va a haber dos parámetros para moverse. Los parámetros acá los vamos a llamar, la manito está y no está, ahora está. Los vamos a llamar U y B, los parámetros, lo que antes era T, ahora son dos parámetros, U y B, porque es un movimiento bidimensional. En R3 vamos a hacer siempre superficies en R3. Sobre todo por lo que les decía, porque es fácil determinar una normal en R3. Los dominios, en principio, van a ser algún conjunto de, bueno, un abierto conexo de R2, después puede ser un compacto, y lo que pasa en el borde no nos molesta tanto porque el borde del dominio va a ir al borde de la superficie, y el borde de la superficie nos va a interesar la semana que viene. Todavía no nos preocupan los bordes de las superficies, así que por ahora vamos a suponer o bien que no nos interesa qué pasa en el borde de D, o bien que el borde de D es algo de dimensión 1 en este caso y no va a tener integral los campos. Bueno, vamos a tener a la superficie igual que la curva, ¿sí? Lo que antes era alfa de t igual a x de t, y de t, z de t, ahora es, bueno, phi de v igual x de v, y de v, z de v.
¿sí? Simplemente es igual que una curva, pero parametrizada con dos parámetros, ¿sí? A veces, al igual que las curvas, se llama superficie a la imagen, ¿sí? A los puntos, y no a la superficie con la parametrización. Nosotros, siempre que la vemos en superficies, vamos a tenerla que parametrizar. A veces ya nos la van a dar parametrizada, nos van a decir, esta es la superficie, y nos van a dar la parametrización. Y a veces nos van a dar, no sé, una esfera, un cono, un cilindro, y la tenemos que parametrizar nosotros. ¿Está bien? Pero siempre vamos a tener asociado a la superficie una parametrización. Bueno, clases de superficie, en general, dependiendo de cómo sea phi, lo mínimo que le vamos a pedir a phi es que sea C1, ¿sí? La gran mayoría de los casos es C infinito, ¿sí? Son suaves las superficies que trabajamos nosotros, no va a haber problema con eso. Y el análogo al vector tangente, ¿se acuerdan que cuando teníamos una curva alfa de t, teníamos el vector tangente que era alfa prima de t, que era derivar cada componente respecto de t, x respecto de t, y respecto de t, z respecto de t. Bueno, ahora, habiendo dos parámetros, ¿sí? Básicamente hay dos direcciones en las cuales puedo tomar las derivadas, ¿sí? Hay dos vectores tangentes posibles. Uno es derivar cada componente respecto de u, me va a quedar la derivada de x respecto de u, la de y respecto de u, y la de z respecto de u. Y el otro vector tangente es derivar, pero respecto de b. ¿Sí? Es el equivalente a las derivadas parciales, pero ahora visto un vector. Entonces, en la superficie no hay un único vector tangente, sino que en principio hay dos. Hay dos vectores tangentes que son estos, y obviamente, si la superficie es suave, con estos dos vectores podemos armar un plano, ¿sí? ¿Qué es el plano tangente de la superficie? ¿Sí? Es totalmente equivalente a lo que vimos cuando vimos plano tangente, solo que ahora tenemos una definición un poco más general de superficie, pero son todos los vectores tangentes en un punto de la superficie. Entonces, tenemos dos vectores tangentes que, dada la parametrización, son inmediatos de encontrar. Son el equivalente a alfa prima, ahora son dos. T sub u o phi sub u y T sub b. Le pongo T de tangente. ¿Sí? Podría poner phi sub u en el sentido de la derivada respecto de u y phi sub b de la derivada respecto de b. Le pongo la T para que se recuerden que estos son los vectores tangentes. Y entonces, con estos dos vectores tangentes, quiero armarme el plano tangente. Y básicamente lo único que hay que hacer es definir la normal a ese plano tangente. ¿Y cómo defino la normal al plano tangente si tengo dos vectores de plano, dos vectores que son linealmente independientes? Hago el producto vectorial entre ellos y me da un vector normal. Así que simplemente vamos a trabajar haciendo eso. Tenemos, fíjense acá, en este gráfico. Luciano, Sí. ¿nos puede pasar que nos dé el mismo vector cuando derivamos con respecto a u y con respecto a b? Para que voy a bajar un poco el volumen porque lo subí demasiado y ahora no se escuchó. ¿Cómo? ¿Nos puede pasar que cuando derivamos con respecto a u y con respecto a b nos quede el mismo vector? En principio, si phi es cualquier cosa, sí. Lo que vamos a ver ahora es que nosotros no vamos a trabajar con esas, porque vamos a pedir que TU y TB sean LI, que TU por TB dé distinto de cero. Ah, perfecto. Entonces, en principio, si phi es cualquier cosa, sí, pero va a ser algo que es degenerado, ¿sí? No va a ser una superficie suave, linda, sino que va a ser degenerado. Vas a tener que, por ahí te queda una curva donde pusiste artificialmente dos parámetros. Sí, podría pasar eso. Pero nosotros no vamos a trabajar con superficies así degeneradas ni muy feas, sino que vamos a trabajar con cosas como las que están acá, que tienen efectivamente dos vectores tangentes LI, y eso nos permite, bueno, lo que vamos a hacer ahora, que es hacer un vector normal. No es que cualquier phi va a hacer eso, porque depende cuál es phi, pero las que vamos a trabajar nosotros siempre van a permitir hacer eso. Bueno, entonces, acá tenemos el dominio en R2. Cuando la levanto con phi, me da una superficie en R3. ¿Sí? Es esto que es como es algo de dimensión 2, como si fuera una alfombra voladora, por así decirlo. Está por acá, algo de dimensión 2, una superficie, como las que venimos trabajando todo el curso. Y si yo me muevo en U, tengo el vector tangente correspondiente de U. Si me muevo en B, tengo el vector correspondiente de sub B. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Superficies en las cuales los puntos son de este estilo. ¿Sí? No son degenerados, sino que
En este punto, fíjense que TU y TV generan un plano. Y es fácil hacerse la normal al plano S haciendo TU por TV. Si pasa lo que me decían recién, no podría hacer la normal al plano. Bueno, ese tipo de superficies no las vamos a considerar. Bueno, entonces, ¿cómo armamos la normal en un punto al plano? Simplemente hago TU por TV. Por supuesto, eso, dependiendo de cuál sea TU y cuál sea TV, va a tener una longitud distinta de 1 en general. Entonces, si uno lo que quiere es normalizar, tener una dirección normal de magnitud 1, lo que hace es dividir por la norma, simplemente. Bueno, dada la parametrización, y dados TU y TV, hay, en principio, un vector que es TU por TV dividido su norma, y en realidad hay dos vectores, ¿no? Uno con el más y otro con el menos. ¿Sí? Entonces, en cada punto, uno en este gráfico que está acá, si dibujara la normal, lamento no tener la tablet, pero si dibujáramos la normal, a ver si me sale con el mouse. Tenemos una normal para arriba y otra normal para abajo. ¿Sí? Pónganle que así sea de magnitud 1. Bueno, venía bastante bien. Está bien, tengo dos en cada punto. Si esto está bien definido, el plano tangente, tengo la normal para un lado y la normal para el otro. ¿Está bien? Tengo dos normales. Pero no más. Tengo esas dos. Bueno, ¿qué es lo que, para que esté bien definido esto en todos lados, lo que tiene que pasar es, bueno, para empezar, que las funciones sean diferenciables en todos lados y que no se haga cero el vector, o sea, que no se hagan paralelos TU y TV, porque en ese caso me daría cero el producto vectorial y estaría dividiendo por cero. Entonces, nuestras superficies no van a ser cualquier cosa, van a ser aquellas en las cuales esto no se hace cero y esta función queda determinada y es una función continua. ¿Sí? Si se tiene que hacer cero o si tiene que ser discontinua, no vamos a aceptarla como superficie de trabajo. ¿Sí? Nuestras superficies van a ser aquellas en las cuales puedo definir en cada punto este campo normal, y si yo me quedo con uno, por ejemplo con el del más, y lo voy mirando punto a punto, obviamente que cuando me cambio de punto cambia la normal, ¿no? Excepto que justo sea un plano. Yo acá tengo esta normal, perdón, pero con el mouse es muy difícil, si no me voy a tener que levantar. Y si me voy a un punto por acá, tengo otra normal, tendría una normal así. Entonces la normal cambia. Ahora, la idea es que si la superficie es buena, yo al pasar del punto este negro de acá al punto que estaría la normal en este lado, puedo ir moviendo continuamente el vector normal sin que se haga cero. O sea, lo puedo ir dejando de longitud 1 en cada punto hasta llegar de acá a acá, de manera continua. Si no puedo hacer eso porque se me hace cero o porque se me hace discontinuo en algún lado, la superficie no va a ser suave ni orientable en el sentido que vamos a decir nosotros, que es simplemente eso, que puedo definir esta normal de manera continua, sin que se haga cero, porque tiene tiene longitud o magnitud 1. Si la puedo definir con magnitud 1 de manera continua sobre toda la superficie va a ser orientable en el sentido de que puedo decir, bueno, si me estoy moviendo a través de la superficie para el lado que apunta al normal o para el otro, ¿no? Imagínense que esta superficie acá tiene esta normal. Si yo vengo, soy una partícula, una persona que atraviesa esta superficie. Puedo decir, mira, la estoy atravesando en la misma dirección que apunta al azul, o si vengo de arriba para abajo, la estoy atravesando en dirección contraria. Esa es la noción de orientación que vamos a tener nosotros. Para una superficie es como una puerta, ¿sí? Uno puede decir si entró o salió a través de la puerta, ¿sí? Si pasó para un lado o pasó para el otro. Simplemente esa es la orientación de la superficie. Si yo tengo definida la normal, puedo decir si pasé a través en la misma dirección de la normal o a través en la dirección contraria a la normal. Por eso, cuando podamos definir este campo en toda la superficie, que quede bien definido, o sea, de magnitud 1, y sea continuo, vamos a decir que la superficie es orientable. ¿Sí? ¿Por qué digo orientable y no orientada? Porque no dije cuál elegir, si la del más o la del menos. Pero una vez que es orientable, elijo una de las dos y ya está. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. No entiendo cuál es la diferencia de estas integrales que vamos a ver ahora con
calcular la integral o sea, el área de una superficie como veníamos viendo antes. O hay algo que no estoy entendiendo, no sé. Acá todavía no estoy calculando áreas de superficies. No, no, yo sé, pero digo, no entiendo cuál es la diferencia entre esta figura que estamos viendo acá y lo que calculábamos antes. Nosotros no calculamos áreas de superficie todavía. Nosotros calculamos, bueno, áreas de superficie en R2 nada más. Nosotros calculamos cosas así, como lo que está acá a la izquierda. En R3 no calculamos el área del cono, un cilindro, etc. Nosotros acá lo que vamos a hacer son integrales en esta cosa que es tridimensional. ¿Está bien? Nosotros tridimensional lo único que hicimos hasta ahora son integrales triples. ¿Sí? El cálculo de área lo hicimos en R2. Nosotros queremos hacer algo equivalente, si querés, a eso, pero ahora inmersos en R3. ¿Sí? Esto ya no es una figura plana, sino que es una figura tridimensional. En el espacio tridimensional, una figura de 2 dimensiones, a la que le podemos calcular área. ¿Entiendes? Nosotros, por ejemplo, el otro día calculamos el volumen de una esfera, pero no calculamos la superficie de la esfera. Ah, ok, claro, sí. Me confundí con eso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, del cálculo del otro día lo que le queremos añadir es que queremos calcular, por ejemplo, la superficie de la esfera. Ok, perfecto. O el área de la superficie esférica. Bueno, entonces, nuestras superficies no van a hacer cualquier cosa, van a venir con una parametrización que a veces nos la van a dar, va a ser explícita, y a veces la tenemos que hacer nosotros, y me dicen, bueno, mira, es un cilindro, me tengo que arreglar ahí con las coordenadas cilíndricas para parametrizarlo. Si es una esfera, lo mismo, o un pedacito de esfera. Si es un cono, si es un plano, tengo que saber armarme yo algunas parametrizaciones así básicas. Y perdón, Una vez que tengo la parametrización, ¿cómo? Perdón, te interrumpí. Tipo, ¿va a ser orientable siempre y cuando exista el vector normal? Sí, exista y esté definido de manera continua, o sea que nunca se anule. ¿Está bien? Okay. Vamos a ver ahora, no hay muchos casos en los que si existe en todos lados se anule necesariamente en algún punto, que es no orientación. Vamos a comentar un caso para decir por qué lo aclaramos, pero en principio sí, si podemos hacer esta cuenta en todos lados y nunca nos queda 0 sobre 0, bueno, es orientable la superficie. Y la orientamos eligiendo una de las dos. Bueno, obviamente el plano tangente tiene esta normal, ¿sí? Y pasará por algún punto x0 y 0, z0. Esta es la ecuación del plano tangente en un punto de la superficie. ¿Sí? Elijo algún punto del dominio, eso me da un punto de la superficie, la normal correspondiente a ese punto, y el plano tangente es el plano que tiene a este vector como normal, y pasa por el punto x0 y 0, z0. Porque yo quiero que sea normal. Normal quiere decir que son perpendiculares. Este es un movimiento sobre la superficie, ¿no? Un incremento, un dx, de y, de z sobre la superficie. Y este es el vector normal a la superficie. ¿Sí? El vector perpendicular. Sería este vector de acá. Si este es el plano tangente, este sería el vector normal. Y estos serían tus desplazamientos de x, de y, de z. Bueno, si este es el punto x0 y 0, z0, sería un desplazamiento desde acá. Y entonces vos lo que querés son todos los vectores normales a esta que sería la normal. Son estos desplazamientos sobre el plano generado por TU y TV. Por eso lo igualé a 0. Que sean perpendiculares. ¿Está bien? Bueno, entonces, superficie orientada es la que tiene dos caras. Tiene una normal y una normal opuesta, que es la otra. Siempre que podamos parametrizar y hacer ese vector que dijimos recién y que esté bien definido en todos lados, o sea que no nos dé 0 sobre 0, va a ser orientable. ¿Sí? Si no es así, localmente es orientable porque en cada punto donde no sea 0 puede orientarla, pero no la puede orientar de manera global. ¿Sí? Localmente una superficie, si uno puede hacer TU por TV, excepto que pase lo que me decían al principio, que justo haya enganchado un punto donde está degenerada, donde TU y TV son lo mismo, que ahí uno no lo vería como una superficie, lo vería como una curva, ahí colapsó la imagen. Pero después, en cualquier punto donde esto diera distinto de 0, uno podría definir, bueno,
Acá estoy para un lado o para el otro, puedo definir las dos normales. La idea de superficie orientada es que sea global, que eso lo pueda definir en toda la superficie y nunca me quede un 0 sobre 0. Hay superficies, no son muchos los ejemplos, ni son demasiado interesantes para tratar en este curso, porque no es un curso de geometría, sino de integración. Pero hay algunas en las cuales no se puede hacer eso. La más famosa y que se puede graficar fácil en R3 es esta, la cinta de Moebius. En la cinta de Moebius, ¿sí? Habrán visto el típico cuadro no me acuerdo de quién era, de Escher creo que es, que tiene la hormiga caminando que pasa como de arriba para abajo, por así decirlo. Acá si uno define la normal, si uno hace una parametrización de esto, y la va moviendo continuamente, ¿sí? Si la va moviendo continuamente, de pronto aparece del otro lado, ¿sí? Entonces ahí, o la superficie, o la normal se anuló en algún lado y por eso pudo salir del otro lado, o era discontinua, una de dos. No puede estar definido esto de manera continua y nunca haberse anulado, porque pasó de apuntar para un lado a apuntar exactamente para el otro, le salió un menos. La única forma de que eso pase es que, o si es continuo, que haya pasado por 0, con lo cual ahí no tiene que estar definido esto, o que sea discontinua y que haya pegado un salto. Entonces, la cinta de Moebius es el ejemplo, entre comillas, en el cual no se puede orientar globalmente. Porque si uno quisiera hacer esto, o en algún lado los quedó 0 sobre 0, o en algún lado hay una discontinuidad del campo. Entonces, no todas las superficies permiten eso, pero si uno tiene TU por TV y puede demostrar que esto nunca es 0 en el dominio de la parametrización, de hecho en el interior del dominio de la parametrización es donde más nos importa, ahí puede simplemente orientar la superficie globalmente, con una de las dos. Bueno, no vamos a hacer hincapié en figuras como esta. Hay algún par más conocidas, que son la botella de Klein y el plano proyectivo, pero esas son difíciles de graficar porque en realidad son superficies de R4 que se hacen inmersiones en R3. La botella de Klein, si la googlean, van a encontrar algunos gráficos que intentan hacerlo parecer una botella, pero no se parece a una botella. Es un nombre erróneo, pero no hay una forma de graficarlas realmente en R3. La cinta de Moebius, sí. No vamos a hacer hincapié en eso, pero no podemos no comentarlo porque por algo hacemos la aclaración de que siempre trabajamos con superficies orientadas y que esto nunca nos va a quedar 0 sobre 0 y que si nos queda 0 sobre 0 es un punto que no es de la superficie. O que, ¿qué es lo que se hace a veces si hay algún problema que no sea como el de la cinta de Moebius, sino que sea que no está definida en algún punto del borde del dominio o algo así? Uno puede, bueno, hacer lo que se llaman varios parches, varias cartas, e irla armando la superficie con varios pedazos. No vamos a hacer hincapié en ese tipo de cosas. En general, vamos a tener parametrizado con una. No, todas nuestras superficies van a ser compactas. A ver, hasta acá sí. Hasta acá sí. Lo que yo dije no involucra que el dominio sea finito ni compacto, con lo cual en principio sí. No para integrar. Para integrar van a ser compactas las superficies, porque si no, no nos darían integrales impropias. En principio sí, podría ser infinito, no sé, un plano, es una superficie orientada infinita. No vamos a integrar sobre el plano nosotros, ¿sí? Vamos a integrar sobre pedazos del plano, compactos. En teoría hasta acá, hasta este momento sí podría ser infinita. Pero no vamos a trabajar con superficies infinitas para poder integrar, sin pasar por integrales impropias, etcétera, que no es que es difícil, pero es medio molesto. Vamos a hacer el ejemplo de la superficie esférica, que tiene justamente un punto molesto, la parametrización que voy a hacer, pero voy a dejar ese punto sin hacer mucho detalle, porque si después quiero integrar, haber podido orientar todo menos un punto no cambia nada, porque si yo integro en toda la superficie menos un punto, la integral en ese puntito no va a sumar nada. Así que no hay problema. Entonces, quiero escribir a la esfera, al casquete esférico, o sea, la superficie de la esfera, ¿sí? Que serían los que tienen, por ejemplo, acá, x² más y² más z²,
igual a R. ¿Sí? ¿Se acuerdan el R cuadrado? El menor igual que R cuadrado me daba la esfera sólida, desde el origen hasta el cuero de la pelota de fútbol. Ahora estoy solo considerando el cuero de la pelota. Claro, es la cáscara de la naranja, como dice Jeremías. ¿Sí? Me olvido de todo lo de adentro y solo considero la cáscara. Bueno, y esta tiene dos orientaciones que son, cuando la superficie es de este estilo le decimos cerrada, porque tiene bien definida dos orientaciones, o tiene bien definido qué es adentro y qué es afuera, si la superficie es cerrada. Si yo tengo la esfera, estar adentro de la esfera o estar afuera de la esfera es intuitivamente fácil de definir. ¿Sí? Ahora, si yo tengo... Es como que yo entrara o saliera de la habitación por la puerta. Ahora, si la puerta está en el medio del pasillo y va a la nada, es una puerta que no es de una habitación a la otra, sino que está en el medio de la nada, decir entré o salí por la puerta, es más sutil. Tengo que decir, mirá, me moví de este a oeste o de oeste a este. Pero cuando es una superficie como esta, que es cerrada, la orientación es más natural. Hay una orientación hacia adentro y una orientación hacia afuera. ¿Está bien? Entonces acá lo que queremos hacer es parametrizarla y determinar el vector normal hacia afuera. Bueno, acá lo grafiqué en 2 puntos. Después esto lo vamos a definir continuamente sobre toda la superficie, a lo sumo sobre toda la superficie menos un punto. Pero algo que antes de hacer las cuentas, quiero ver si intuitivamente les resulta lógico. Imagínense que miro este vector apunta para afuera o para adentro. La normal esta. Para afuera. Estamos Para todos de acuerdo afuera. con lo que dicen. Sí, perfecto. Eso es intuitivo. Y yo acá no escribí exactamente cuál es el vector, pero imagínense que esta dirección es X, la horizontal es Y y la para arriba es Z. Este vector apunta en dirección X, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si yo hago la normal y la miro en este punto, ¿cómo me doy cuenta si agarré la que tiene? Yo hice las cuentas, ¿no? Y me dio un vector. Y quiero saber si agarré esta o agarré la contraria. ¿Cómo tendría que ser la componente X de esta? ¿Positiva o negativa? ¿Sí? X crece para este lado y este apunta para acá. Positiva. Positivo. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Nicolás? Si yo miro el normal y me fijo en este punto, la que apunta para afuera tiene X positiva. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros para no volvernos locos? Vamos a parametrizar con la parametrización que nos salga. Vamos a hacer TU por TB, bueno, dividido la norma, y eso nos va a dar una normal. No sabemos a priori si es la positiva o si es la que queremos, la que apunta hacia afuera o la otra. Simplemente, lo que vamos a hacer es ir a algún punto donde sea fácil determinar qué es lo que yo quiero. Yo acá me iría al punto este, que tendría, bueno, 0 en X, 0 en Y, R en X, 0 en Y, 0 en Z, y me fijo, evalúo lo que a mí me dio la N en ese punto. Y eso me va a dar un vector. Si el vector cumple lo que yo quería, en este caso que X sea positivo, listo, era la que yo quería. Y si me da negativo, era menos la que yo quería. Y le pongo el menos. ¿Se entiende? No hay que volverse loco antes de hacer las cuentas, sino yo parametrizo como pueda. Hago TU por TB, divido su norma. Y me fijo si es la que me pidieron, la que apunta hacia afuera o no, evaluando en un punto en el que yo sepa cómo tiene que apuntar. Y evalúo en ese punto y me fijo si dio lo que tenía que dar o dio menos lo que tenía que dar. Si dio menos lo que tenía que dar, digo, la que yo quería era la misma que encontré, pero con un menos. ¿Está bien? Es muy sencillo. Siempre que me pidan una integral, bueno, vamos a ver que, como nos pasaba con las integrales de línea, las de campos escalares no se ven afectadas por la orientación, pero las de campos vectoriales sí. Entonces, siempre que me pidan un flujo o integral de campo vectorial, tiene que estar dada la orientación. A veces me van a decir con la orientación y me van a decir, bueno, que en tal punto da tal normal. Y a veces me van a decir, por ejemplo, como esta, para adentro o para afuera. A veces me van a decir para arriba, si es, no sé, si es un cono, por ejemplo, un cono que está con Z positivo, me dicen para arriba. Bueno, para arriba es con Z positivo. Si de alguna forma me tienen que decir cuál es la orientación. Si no me dicen cuál es la orientación, elijo yo una y digo, mira, elegí esta orientación y hice el cálculo. Si el ejercicio está bien planteado, me van a decir cuál es la orientación.
Tal vez no me digan la parametrización, pero la orientación de alguna forma me la van a indicar. Bueno, ¿cómo parametrizo la superficie esférica? Yo tenía en coordenadas esféricas, ¿se acuerdan que tenía x igual a r chiquita, coseno de tita, seno de phi, r chiquita, seno de tita, seno de phi, y r chiquita, coseno de phi? ¿Qué es una esfera? En esféricas, la esfera propiamente dicha, no el sólido, sino la cáscara de naranja, como me decía Jeremías. Bueno, son los que están justo a distancia r mayúscula del origen. Entonces son exactamente aquellos en los cuales el radio, la variable r, ¿sí? La coordenada r, la coordenada radial, vale r mayúscula. Entonces, ¿cómo hice esta parametrización? Simplemente dije, bueno, es una esfera. Empecemos con las esféricas y las restringimos para que solo me mueva por la superficie esférica. ¿Cómo las restringo de esa forma? Digo, mira, lo que yo quiero es que estén exactamente siempre a distancia r del origen. La distancia es el radio vector, el radio, la coordenada r, reemplacé la coordenada r por el valor fijo r. Y entonces me quedó algo bidimensional, porque ya el radio está fijo. ¿Sí? Y esto de acá describe toda la superficie esférica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Empecé. ¿Cómo defino fácil, cómo parametrizo fácil una esfera? Empiezo con esféricas y restringo. ¿Sí? Y si ahora quisiera una porción de la esfera, ¿sí? Ya sé cuál es el radio y quisiera, no sé, el primer octante, bueno, empiezo a restringir los ángulos. ¿Sí? Entonces, superficies esféricas, pedazos de superficies esféricas, los parametrizamos así. Tomamos las esféricas, fijamos el radio, y una vez que fijamos el radio, si queremos completa, listo, que tita va de 0 a 2pi y phi de 0 a pi. Si queremos algún pedacito, restringimos los vectores también. Los ángulos también. Bueno, hacemos entonces los vectores tangentes de... ¿Cómo? Tengo una pregunta, es de la clase anterior, pero bueno. ¿Por qué era de 0 a pi el phi? Para que no me den 2 veces todos los puntos. Eso sin graficarlo es medio difícil, pero básicamente si vos estabas en R3, ¿sí? No, dame un segundo que me voy a ir a la pizarra aquella. Voy a gritar porque estoy lejos de la computadora. Tenés, ¿cómo cortás? Porque la desenchufé. Dame un segundo que tengo desenchufado el tanque. Ahí está. Imagínate que tenés un punto por acá. Ese punto, yo tengo dos formas de hacerlo. Puedo decir, mira, agarré y me fui hasta acá con un cierto phi y después roté hasta acá con un cierto tita. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con un phi entre 0 y pi y con un tita entre 0 y 2pi. Pero si el phi pudiera variar entre 0 y 2pi también, tendría otra forma de hacer lo mismo, ¿sí? Que sería agarrar este y rotarlo todo hasta acá. ¿Sí? Tendría dos formas, para cada punto de estos, como el que dibujé a la izquierda, tendría dos formas de llegar con valores de phi y de tita. Y eso haría que la parametrización, el cambio de variables sea no inyectivo, no en el borde, con r igual a 0, con tita igual a pi, o con tita igual a 2pi, o con tita igual a 0, sino en todo un pedazo. ¿Sí? Colapsa toda una parte del cambio de variables, colapsa en lo mismo. Y eso yo no quiero. Yo quiero que a lo sumo haya problemas en el 0, ¿sí? En otros puntos. Pero no que todos los puntos tengan dos formas de escribir. Entonces, para evitar eso, al tita lo dejo, barrer todo, y al phi lo dejo entre 0 y pi. Entonces, la única forma de obtener esto es la que hice al principio. Roto un poquito en phi y después con tita lo retiro hasta allí. Es para que haya una sola expresión de los puntos. Que sea inyectivo el cambio de variable. ¿Está bien?
Bueno, Sí, perfecto. bueno, tengo ya parametrizado phi y hago los dos vectores tangentes. Derivo con respecto a phi, derivo con respecto a tita. ¿Sí? Con respecto a phi, el seno se vuelve coseno y el coseno se vuelve menos seno. Y con respecto a tita, lo propio, el coseno se vuelve menos seno, el seno se vuelve coseno y el que no tenía tita me da cero. ¿Hago t phi por t tita o t tita por t phi? Bueno, el que quiera, porque total, lo que yo voy a hacer después es fijarme si anda bien o apunta para el otro lado. Y si apunta para el otro lado le pongo un menos. ¿Sí? Así que me da lo mismo el orden en el que haga ahora el producto vectorial, porque si me anda, lo dejo, y si no me anda, le pongo un menos. Bueno, cuando hacemos el producto vectorial, tienen acá la cuenta hecha con el determinante. ¿Sí? En I me va a quedar, bueno, menos R cuadrado, seno cuadrado coseno de tita. En J, hecho estos dos, me va a quedar R cuadrado, seno cuadrado por seno. Y en K, bueno, me va a quedar R cuadrado, cuadrado, seno coseno. Después le sumo el seno cuadrado y se me hizo un 1. Bien, este es t phi por t tita, como dice acá. Tomo la norma de esto, que es elevar al cuadrado, sumar y tomar raíz cuadrada. Cuando elevo al cuadrado, el coseno cuadrado y el seno cuadrado me suman 1, así que me queda r cuarta, seno cuarta de phi. Y acá me queda r cuarta, coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi. Saco un factor común, seno cuadrado de phi. ¿Sí? Y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado con el r cuarta y el seno cuadrado de phi. Cuando le tomo raíz a eso me queda esto, r cuadrado seno de phi. Que si lo miran es muy parecido a lo que era el jacobiano de las esféricas, que eso no es casualidad, justamente por cómo se hace el producto vectorial este. O por cómo ahora vamos a ver un poco el elemento de área en la superficie, y lo que habíamos razonado el otro día del elemento de volumen sería agarrar el elemento de área, que vamos a calcular ahora, y multiplicarlo por una profundidad. Entonces es lógico que esto dé casi lo mismo que el jacobiano que teníamos el otro día. Bueno, divido este por r cuadrado seno de phi. Se me va el r cuadrado en todos lados y me va a quedar, bueno, un coseno de tita seno de phi, seno de tita seno de phi y coseno de phi. Es lo que me queda acá. Y tengo dos opciones, con el más y con el menos. Fíjense que si uno lo mira esto, es obviamente de magnitud 1, ¿sí? Uno suma los cuadrados de estas cosas y le da 1 porque se empiezan a juntar los senos cuadrados y los cosenos cuadrados. Y además, si uno mira esto y mira las coordenadas esféricas, es como que hubiéramos fijado el radio en 1, pero por lo demás es lo mismo que la coordenada esférica con r igual 1. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que esta dirección es radial, ¿sí? El vector que apunta, en cada punto de la normal apunta en la misma dirección que el vector que va del origen hasta ese punto. Lo cual es lógico, ¿no? Para la esfera, la normal apunta en la dirección del radio. Si yo quiero trazar la normal a una esfera, es la misma dirección que viene desde el origen hasta el punto de la esfera. ¿Sí? Las normales son radiales. Si uno quiere, si uno agarra, bueno, póngale que es una pelota de madera y uno puede clavar algo, y uno quiere clavarlo de manera normal a la pelota, lo va a clavar como si estuviera apuntando hacia el centro. ¿Sí? Como apunta, por ejemplo, la gravedad en la Tierra, apunta hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces, ¿cuál es la exterior o cuál es la interior? Un error que uno puede cometer es decir, bueno, la exterior tiene que ser con el más y la interior con el menos. Ahora, eso por ahí acá funciona, pero por ahí no, porque yo hice TU por TV y podría haber hecho TV por TU y también le hubiera puesto el más menos adelante. Entonces, depende de cómo yo haya hecho esto, andará la del más o andará la del menos. La única forma de garantizarme que anda es evaluar en un punto la del más y ver si anda, o evaluar en un punto la del menos y ver si anda. Se entiende que el más menos de afuera puede estar compensado por
otro menos de adentro que hubiera sido hacer este cambio al revés. Así que afuera tengo un más o afuera tengo un menos, no me dice nada porque no sé que, si no miro lo que está adentro, que ese menos o ese más lo haya sacado, se haya compensado con otro de adentro o no, no lo sé. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es? Vamos a elegir la del más, ¿sí? Y vamos a ver si con la del más apunta para afuera o para adentro. ¿Cómo lo hago? Me elijo un punto. Vamos a elegir el punto que yo dije antes, que era el punto que tenía 0 en Y, 0 en Z, ¿sí? Y valía R en X, ¿sí? Para que valga 0 en Z, phi tiene que ser pi sobre 2, ¿no? Porque, bueno, sería R por coseno de phi, para que el coseno de 0, phi tiene que ser pi sobre 2. Y para que valga 0 en Y, tiene que ser 0 este seno, con lo cual θ tiene que ser 0. Entonces, el punto que elijo tiene coordenadas, bueno, en el dominio, θ igual 0, phi pi sobre 2, y el punto es el R00. ¿Bien? Entonces, en R00, θ vale 0, phi vale pi sobre 2. El normal es este de acá. Me fijo qué pasa cuando pongo θ igual 0 a este. No lo estoy diciendo, pero voy a empezar chequeando si el más me funciona. Si el más no me funciona, elijo el del menos. Vamos a tachar el menos y elijo este con el más. Con θ igual 0, ¿qué me da? Bueno, y pi sobre 2. 1 por 1, que es 1. 0 por 1, que es 0. Y 0. Entonces me da el 1, 0, 0. El 1, 0, 0, que es esto con el más, evaluado en θ 0 y phi pi sobre 2, apunta para donde yo quería, porque apunta, ¿se acuerdan? En el X positivo. Y gráficamente yo ya había reconocido que la que me servía era la X positiva. Si hay una parte que es a priori definida, que la que corresponde al exterior es la que tiene X positivo. Eso uno puede intentar hacerlo más analítico en el sentido de decir, bueno, si hago un desplazamiento en esta dirección infinitesimal, el punto queda afuera de la esfera, en el sentido de que tiene x cuadrado más z cuadrado mayor que r cuadrado, pero no hace falta, ¿sí? Ese detalle, si uno quiere, lo hace, si está en la duda, si no, simplemente con haber reconocido cuál era la dirección hacia afuera y poder comprobar si la normal apunta en esa dirección o no, ya está. No hace falta hacer un análisis más complejo que ese. Simplemente darse cuenta. Alguna condición, por ejemplo, acá ustedes se dieron cuenta rápido que X tenía que ser positivo. Tomo la normal, evalúo en ese punto y si tiene el X positivo es la que yo quería. Y entonces, ¿cuál es el campo? Ahora con esto ya elegí para todos los puntos, ¿no? Porque si la del más es la que apunta para afuera en este punto, es la que apunta para afuera siempre, porque este es un campo que está definido de manera continua. No puede ser en algunos lados el más y en otros el menos. Esto tendría un salto discontinuo. Entonces, ya sé que el que va a andar es el que tiene el más. Y me quedo con ese para toda la esfera. Y entonces el campo normal para toda la esfera es el que tiene el más. O sea, lo saco, ya no pongo el más. Coseno de θ, seno de phi, seno de θ, seno de phi, coseno de phi. Esta es la normal exterior en el sentido del campo vectorial que me da en cada punto me da la normal que apunta hacia afuera de la esfera. ¿Está bien? Es en dirección radial, que es lo que decía recién, la dirección normal a eso. Bueno, eso en cuanto a la orientación de superficie. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, vamos a trabajar como hicimos con las integrales de línea. ¿Se acuerdan que las integrales de línea empezamos con campos escalares? Y lo que decíamos era, bueno, yo básicamente para hacer la integral con una analogía a la integral en un intervalo AB, lo que decía es, bueno, tomo cuánto vale la función en un punto de la curva, y se acuerdan que lo que hacía era como un pedacito de longitud de la curva, ¿sí? Que era justo, me daba que tenía la norma de alfa prima por dt. Esa rectificación que habíamos hecho de las curvas. A ver si puedo hacer un dibujito. Cuando vimos curvas, lo que hacíamos era a la curva le habíamos hecho un pedacito rectificado y esta longitud era más o menos el módulo de alfa prima por dt. ¿Sí? Entonces yo lo que hacía era decir, bueno, cada cachito hago, no sé, f en algún punto
f en un alfa de t, alfa de ti, tiene. Por este cachito de longitud, sumo, y eso era la integral. ¿Sí? Bueno, ahora queremos hacer lo mismo, pero ya no tenemos cachitos de longitud. Lo que vamos a tener son cachitos de superficie, cachitos de área. Entonces, el proceso de rectificación que antes nos llevó a esta idea de decir este pedacito infinitesimalmente es de esta longitud, norma de alfa prima por dt, tenemos que poder hacerlo, pero replicado para un pedacito de área. A ver si tengo el gráfico acá. Acá. Se dan cuenta, lo que yo ahora quiero es replicar aquello, pero ya no tener un pedacito de longitud, sino este pedacito gris que está acá. Tengo que sacar qué área tiene esto, naturalmente en función de la parametrización y sus vectores tangentes. Así como antes tenía la longitud infinitesimal en función de alfa, que era la parametrización, y su vector tangente, que era alfa prima, ahora voy a tratar de sacar este cachito de área en función de, bueno, de los dos vectores tangentes. ¿Entiende cuál es la idea? Una vez que tengamos ese cachito de área, la lógica es la misma que antes. F en un punto de ese cachito de área por ese cachito de superficie por el área que le corresponde y lo sumo sobre toda la parametrización. Como antes hacía entre A y B, ahora voy a hacer en todo el dominio de la parametrización, que será, bueno, todo este cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces nuestro trabajo para poder definir la integral va a ser definir este pedacito de superficie en función de los vectores tangentes. Phi manda el dominio, que es de R2, a la superficie, que es algo bidimensional, pero en R3. Entonces, fíjense que acá, a la izquierda, un pedacito de área es, bueno, delta U o du por delta B o dB. Es du dB, este cachito de área. Cuando yo vengo acá, ¿qué es lo que pasó? Phi, a estos dos vectorcitos, los estiró, ¿sí? Y los cambió. Como nos pasaba cuando hacíamos cambio de variable, solo que ahora no estamos en la misma dimensión, sino que pasamos de R2 a R3. Y entonces, estos dos vectores se relacionan con du y dB de cierta forma que vamos a ver en la diapositiva anterior. Y una vez que tenga estos dos vectores, digo, listo, yo tengo un paralelogramo formado por dos vectores. ¿Cuál es el área de un paralelogramo formado por dos vectores? Bueno, es el módulo del producto vectorial. ¿Sí? Eso vamos a tomarlo como definición. Si uno no lo quiere tomar como definición, simplemente calcula el área proyectando, etcétera, y ve que justo es la misma fórmula que el producto vectorial cuando uno pone el producto de las longitudes por el seno del ángulo, etcétera, da justo lo mismo. Así que un pedacito de área de paralelogramo con dos vectores lo vamos a calcular su área como la norma del producto vectorial. ¿Cuáles son exactamente esos dos vectores? Fíjense que si U y B van al punto X y Z, la variación en X, cuando varía U, va a ser, bueno, la variación cuando varía U y B, va a ser la variación de X por du más la variación de X con respecto a B por dB. Lo mismo en cada una de las coordenadas. Entonces, ¿cuánto cambió la posición de un punto al pasarme de un U0, B0 a un V cualquiera? Viene dado justamente por esta matriz, que es la matriz que tiene a los dos vectores tangentes como columnas. ¿Está bien? Entonces, lo que transforma al vector, si acá estábamos en el dominio con un vector que fuera, bueno, du, 0, lo va a transformar esta matriz aplicada al du, 0. Y lo que me va a quedar es el vector tu. Y aplicada al 0 dB, me va a quedar el vector tb. Entonces, a través de phi localmente, ¿sí? Infinitesimalmente, estos dos vectores de incremento de u y db se transformaron en el vector tangente en u por du, este es el de abajo, y el vector tangente en b por db. Simplemente son esos dos vectores
Naturalmente, si du o db son grandes, eso cambia, así que estos están escalados por du y db. Si el vector tangente está definido en el punto, vale una cosa. Y uno está tomando incrementos en el dominio de u y de b. Así que este área de acá va a ser exactamente el producto vectorial entre du, tu, que es un vector, por db, tb. Y esa es la formulita que tenemos acá. El pedacito de área es el producto de los dos vectores tangentes, escalados por cuánto me moví en du, ¿sí? Porque obviamente el pedacito de área depende de cómo eran du y db. Pero básicamente esos salen como factor, y lo que me queda es la norma ahora del vector tu por tb. ¿Está bien? Como antes tenía la norma de alfa prima, ahora tengo la norma de tu por tb. Eso es el equivalente a la norma de alfa prima de antes. Bueno, como eso lo hago en cada pedacito del dominio, si yo quiero el área total de la superficie, simplemente integro el vector tu por tb, le tomo norma y lo integro en d. ¿Está bien? Eso me da el área. Y si yo lo que quisiera hacer es la integral, ¿se acuerdan que lo único que yo hacía era multiplicar en cada pedacito de área, multiplicar por f en un punto? Entonces, la integral de f va a ser f evaluada en la parametrización por la norma, integrado en todo el dominio de u de b. Así que eso nos va a dar directamente la integral de superficie de campo escalar, ¿no? Que es esta, es f evaluada en la parametrización por la norma de el tu por tb por du db. ¿Qué necesito para hacer esta cuenta? Bueno, el dominio, phi y f. Tu y tb los saco, como hice recién, hago f evaluado, reemplazo x y z por su expresión en u y b, y hago una integral doble. Fíjense que esto que está acá es una integral doble. Esta integral doble la defino como la integral de superficie del campo escalar f. Bueno, llegamos justo a ver la definición nada más. Y bueno, no creo que lleguen, no sé si ya llegarán Marilí y Estela para el jueves a hacer algo. Si no, yo el lunes largo haciendo los ejemplos. ¿Sí? Vamos a calcular el área de un cono, vamos a calcular algunos más. Después les voy a subir que tengo algunos resueltos de estos de superficies. Vamos a hacer ese ejemplo y un ejemplo más, que es este, y después ya definimos flujo. Bueno, con esto técnicamente tienen la definición de integral de campos escalares, así que técnicamente podrían hacer todo lo de campos escalares. No hice ningún ejemplo, con lo cual por ahí todavía no les llegan a salir los ejemplos de cálculo de área y cálculo de integral de campos escalares. Pero lo único que vamos a hacer el lunes es, a partir de acá, bueno, si es un área, uso f igual 1, y si es una f, uso f acá, en ciertos ejemplos. Bueno, pensé que iba a llegar un poquito más, aunque sea hacer los ejemplos. El lunes seguimos con ejemplos, o si Marilí y Estela llegan a hacer ejemplos el jueves, harán algún ejemplo, yo igual el lunes retomo de acá. Así terminamos esto, y lo que vamos a hacer la semana que viene, una vez que termine, me falta hacer ejemplos y lo propio con flujo, que calculo que me va a llevar un poquito menos que las 2 horas del lunes, y una vez que terminemos eso, vamos a algo muy interesante, que es la práctica siguiente, que es, bueno, ya conozco integrales dobles, integrales de superficie, integrales de línea, integrales de volumen. ¿Cómo se relacionan todas esas integrales? Bueno, vamos a ir a los teoremas del cálculo integral, que lo que hacen es relacionar una integral con otra. ¿Sí? Las integrales de línea con las integrales dobles, o con las integrales de superficie, las integrales de superficie con las integrales triples. Esos teoremas van a ser interesantes porque vinculan todo y además van a ser muy prácticos porque van a permitir calcular integrales. Bueno, seguimos el lunes desde acá, desde integral de superficie de campo escalar. Y nada, nos vemos el lunes.